No, doctora, ¿No? gracias. ¿No? A ver, normalmente en las clases les hago luego preguntas y les doy palomitas que al final se convierten en decimitas al final del curso. No sé si esto se los dije, creo que no. Este, para ayudarles luego cuando o salen mal en el examen. Entonces, algunas preguntas sí valen, otras no, dependiendo de la dificultad. Entonces, vamos a ver. ¿Quién me puede decir qué se me ocurre que les puedo preguntar de la clase pasada? ¿Cuáles son los compartimentos de la médula ósea que les puse ahí en el pizarrón? Alcen su manita y el primero que la alce es el que le pongo. Dana, dime uno. Médula ósea amarilla. Bueno, eso no es como tal un compartimento, sino como lo que sucede cuando la médula ósea deja de ser hematopoyéticamente activa. ¿Se acuerdan que dijimos está la célula madre, luego siguen otras, luego otras? ¿Quién alzó la mano primero? Ya, Yaciel, ¿sí está bien? ¿Así? Ya sí, Es que hizo este, mi cerebro raro. Ajá. nos mencionó sobre los compartimentos pluripotencial no restringido y el pluripotencial restringido multipotencial. Exactamente. ¿Eres Juárez? Juárez Vergara. Ya te encontré. Muy bien, entonces tenemos el primerito, que sería el que tenemos aquí. Déjenme poner el puntito. El que estaría aquí, que sería el pluripotencial no restringido. Y luego decíamos, empieza la diferenciación y se divide primero en la célula madre linfoide, que sigue siendo una célula madre pluripotencial, pero ya restringida. Luego la célula madre mieloide, luego está el bipotencial. Y ya la que sigue, ¿cómo se llama? ¿Quién me dice? Otra persona. Después de la bipotencial, ¿cuál sigue? Karen Garrido. La unipotencial o progenitoras. Exactamente, eres Garrido Silva, ya te encontré. Exactamente, esas son las progenitoras, ¿no? Y con esto decíamos, termina la diferenciación y comienza la maduración, ¿no? Que ya dijimos las primeras de la maduración que todas terminan en blasto y que, bueno, a partir de ahí todavía vamos a ver todas las poiesis, ¿no? La mielopoiesis, la eritropoiesis, la megacariopoiesis. Entonces, bien. Empezábamos con las citocinas. Tenemos citocinas, una misma citocina puede ser para una serie estimulante y para la otra serie inhibitoria, ¿no? Vamos a ver ahorita las estimulantes y luego vamos a hablar sobre los factores inhibidores de la médula ósea. Muy divertido, decíamos, son muchas tablas, me niego solemnemente a leerles las tablas así tal cual, pero vamos a ir más o menos marcando los puntos más importantes y cuando veamos cada poiesis, eritropoiesis, mielopoiesis, vamos a ver las citocinas que son más importantes para para cada una de las líneas, ¿no? Entonces, las primeras son como tres tablas. Tenemos el nombre, cómo lo abreviamos normalmente, si tiene alguna sinonimia y dónde se produce. Entonces, vamos a tener las dos hormonas que son importantes, la eritropoyetina y la trombopoyetina. La eritropoyetina se produce principalmente en el riñón, la trombopoyetina en el riñón y en el hígado, y aquí están sus abreviaturas. Luego tenemos los tres factores estimulantes de crecimientos, FEC, factor estimulante de crecimientos o factor estimulante de colonias, y son tres: el macrofágico, el gránulo macrofágico y el granulocítico. Si ustedes se fijan quiénes la producen, la mayor parte de los macrófagos o monocitos, el endotelio, fibroblastos, osteoblastos, es decir, son células que tenemos distribuidas en todo el cuerpo o en la médula ósea, y habíamos dicho, a veces se comporta como una sustancia que se produce lejos y llega a la médula ósea, o bien se puede producir ahí mismo, ¿no? Como un factor humoral. El factor estimulante de macrófagos fue el FEC1 porque fue el primero que se describió, luego ya se puso macrofágico. Al FEC-GM también le llaman pluripoyetina, si recuerdan. Este depende con quién se junte. El GM, si se junta, por ejemplo, con la eritropoyetina, va a haber muchos eritrocitos, o con la trombopoyetina. Y el granulocítico principalmente va a estimular a los neutrófilos. También le llamaban FEC-G, FEC-beta, perdón, pluripoyetina. Ahorita ya es FEC-G. Luego,
tenemos todas las interleucinas. No puse todas porque no acabamos, pero ya sabemos que la mayor parte de las interleucinas las producen los linfocitos. Y vamos a tener muchas, son muchas. Depende que estimulen. Importantes. Ay, perdón. Ay, perdón. Es el estornudo de las 11:45. Importantes, interleucinas importantes. La 3 y la 6. Decíamos, estas dos juntas son las promotoras de la diferenciación. Aquí le pusieron, por eso antes se llamaba Burst Promoting Activity, el factor de crecimiento hematopoyético o factor de mastocitos. La interleucina 3 se junta con la 6, estimula la diferenciación. Importante, la 5. La 5 es muy importante para los eosinófilos. Es el factor estimulante eosinofílico. Actualmente ya es la interleucina 5. Luego tenemos, me salté muchas interleucinas, linfocitos B, linfocitos T. Luego tenemos importante el c-KIT ligando. El c-KIT ligando es también el factor conocido como factor estimulante de célula tallo o factor del mastocito. Este es el primerito que entra. Su receptor es el CD117. Por una palomita. ¿Qué célula, así como si fuera un juego, qué célula hematopoyética es la que va a tener solamente el CD117? Karen, La célula madre primitiva. la célula madre pluripotencial primitiva. Muy bien, muchas gracias. Ya te puse tu palomita. Entonces, ya que tiene el 34, entonces se vuelve una célula madre hematopoyética. Entonces, el primerito que entra es este, el c-KIT ligando o factor estimulante de célula tallo. ¿Vamos bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Si no, me detienen. ¿Va? Entonces, ya dejamos de su origen, ya más o menos todas las interleucinas, decimos linfocitos y, macrófagos o monocitos, los factores estimulantes de colonias igual, y ya vimos que la trombopoyetina y la eritropoyetina, el riñón y el hígado. Ahora bien, tenemos los factores de crecimiento hematopoyético, aquí es nombre y actividad principal. Igual, vamos a enfocarnos a los más importantes. No vamos a ir leyendo uno por uno, nunca acabamos, me pego la aburrida de mi vida y ustedes también. Tenemos la eritropoyetina. La eritropoyetina, su nombre lo dice, va a actuar sobre la proliferación y maduración de la célula eritroide, dicen estadios más maduros. Recuerden que la eritropoyetina tiene, o más bien la célula eritroide va a tener la mayor cantidad de receptores para eritropoyetina a partir de la progenitora, de la unidad formadora de colonias o unidad formadora de brotes eritroides. Va a conservar muchos receptores, ahorita lo vamos a ver, durante el proeritroblasto, el eritroblasto basófilo, el eritroblasto policromatófilo, y en el ortocromático pierde los receptores de eritropoyetina. Ya, nada más continúa la maduración. Entonces, esa es la eritropoyetina. La trombopoyetina es importante para la megacariopóyesis. Los megacariocitos requieren de trombopoyetina. Más bien, la célula madre requiere de trombopoyetina para comprometerse hacia la serie de los megacariocitos, ¿sí? Luego tenemos los 3 factores estimulantes de colonias, los vamos a ver juntos. Lo padre de estos es que en el nombre llevan lo que es el factor estimulante de colonias de macrofágico o de macrófagos, va a estimular principalmente el crecimiento de colonias de macrófagos. El GM actúa en todas las líneas y depende con quién se junte, ¿no? Permite el crecimiento de colonias de granulocitos y macrófagos, lo dice el nombre, y junto con la eritropoyetina permite el de los eritrocitos, es decir, puede ser multilínea. Y el factor estimulante de colonias de granulocitos permite el crecimiento sobre todo de los neutrófilos. Este ya lo podemos ir a comprar a la farmacia, es el filgrastim. Ahora hay filgrastim pegilado y liposomal. Todo esto lo hacen para que dure más tiempo en la circulación, ¿no? Entonces, bueno, obviamente entre más tenga cositas, más caro es. Luego tenemos las interleucinas. No me voy a meter con las interleucinas más que nuevamente con la 3. Estimula las células comprometidas en una línea y células multilineal mieloide. Y la 6 coestimula células formadoras de colonias muy primitivas en colaboración con la 3. Recuerden,
3 y 6 juntitas estimulan la diferenciación. Y el Sekit ligando, ahorita vamos a ver que todas las células responden al Sekit ligando y va a ser una acción sinérgica, depende con quién se junte. Sekit ligando con factor estimulante de colonias de granulocitos, neutrófilos. Sekit ligando con FECGM y con eritropoyetina, eritrocitos. Entonces, lo que es muy importante entender de todas estas tablas es que todos estos son factores de crecimiento hematopoyético que van a ir actuando en el microambiente medular de forma dinámica. La hematopoiesis no es de ninguna manera estática, sino se va ajustando a nuestras necesidades. Aquí están todas las interleucinas, si se fijan, sobre todo son para linfocitos natural killer, algunas vienen linfocitos grandes granulares, que son los linfocitos T, y así nos vamos, ¿no? Estimula de CD4 y CD8. No vamos a perder el tiempo ahorita en leer cada una de las tablas. Y el último conjunto de tablas, ya tienen esta presentación en el chat que tenemos en WhatsApp. Esta a mí en lo personal me gusta más porque me dice la célula blanco y quiénes van a actuar, qué factores de crecimiento tienen acción sobre ella. La unidad formadora de blastos o linfomieloide, que es el compartimento pluripotencial no restringido, va a responder al Sekit, obviamente, al factor estimulante de célula tallo, a la trombopoyetina desde muy temprano, interleucina 3 y 6, ¿no? Son las más importantes. Luego tengo las dos que siguen, serían las pluripotenciales restringidas, que es la GEM o mieloide. Acuérdense, GEM de granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacariocitos. Yo les dije que CD es el que caracteriza a estas, porque a esta es el 34, pero a esta, a la GEM, ¿qué CD es? Diana Carrera fue la primera que alzó la mano, según yo. A ver, vamos a ver si. Sí, Me parece que es el CD33. exactamente, muy bien. Esta sí es de Palomita. Carrera Cris Santos, ¿verdad? Sí, Sí, doctora. gracias. Muy bien. El CD33, todas, así lo digo de broma para que se escuche medio pelado y se les grabe, todas las hijas de la GEM van a tener 33. La unidad formadora de colonias linfoide, acuérdense que se va a mudar de la médula ósea, es sensible al Sekit y a un montón de interleucinas, dependiendo de la situación, en la linfopoiesis. Luego tenemos aquí, les puse una bipotencial, ¿no? Factor estimulante de colonias de granulocitos, monocitos. Nos vamos a las progenitoras, eritroide, mieloide. Digo, perdón, no me hagan caso. Monocitoide, granulocitos, megacariocitos, basófilos y eosinófilos. Entonces, si se fijan, son todas muy parecidas, pero van cambiando, ¿no? El geme, pues obviamente geme. Eritroide, la eritropoyetina. El monocitoide, el factor estimulante de colonias de monocitos, o macrofágico, acuérdense, cambia de nombre, o geme. El factor estimulante, la unidad formadora de colonias de granulocitos, obviamente la G, la GM, la M y las interleucinas, ¿no? Los megacariocitos, trombopoyetina, aquí están las dos. Los basófilos van a tener interleucina 10 y 11 y los eosinófilos, interleucina 5. Como el objetivo de esta plática es la hematopoiesis en la médula ósea, ya no voy a seguir con los linfocitos, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, doctora. Bien. Seguimos con la célula blanco, pero ya nos vamos a las precursoras, que es el proeritroblasto, el linfoblasto, el monocito, neutrófilo, y aquí ya fíjense, son ya la célula. Entonces, el proeritroblasto obviamente va a ser sensible a la eritropoyetina. Aquí están los linfocitos B y T con sus principales interleucinas. El macrófago G y M, el neutrófilo G y GM, el basófilo, interleucina 1 y interleucina 8, la plaqueta, la trombopoyetina y los eosinófilos, la GM con la 5. Y bueno, aquí están los linfocitos con todas sus interleucinas. Ahorita que veamos cada serie en su poiesis, así le digo, vamos a ir viendo cómo se lleva su regulación. Entonces, eso ya, los dejo en paz con los factores de crecimiento hematopoyético. ¿Alguna duda mientras que tomo un trago de café? No, doctora. Perfecto, gracias. Ahora vamos con lo contrario.
Obviamente, como en toda nuestra fisiología, tenemos estimulantes y tenemos inhibidores, porque si solamente tuviéramos estimulantes, la médula ósea se llenaría de células y las células empezarían a salir, como sucede en una leucemia mieloide crónica, en la que hay la célula madre se sale de la regulación de las citocinas y se arranca solita. Entonces, del otro lado tenemos a los inhibidores. Todos los inhibidores van a tener características comunes. ¿Sí? No vamos a hablar de muchos factores inhibidores, vamos a hablar de los principales, pero la mayor parte de ellas son citocinas inflamatorias. Factor de necrosis tumoral, factor estimulante de crecimiento macrofágico, ahorita vamos a ir viendo. Tienen características comunes. En primer lugar, van a centrar su acción en mantener la masa celular hematopoyética, es decir, que la cantidad de células que hay dentro de la médula ósea esté en un nivel más o menos estable, que no sea mucho, que no sea poco, ¿sí? Generalmente van a inhibir la fase mitótica o la fase de síntesis en las células progenitoras tempranas, ¿sí? Antes de que sean la progenitora, o sea, en bipotenciales, en las multipotenciales, a ellas las detienen y las protegen, previenen la pérdida de las células madre y progenitores hematopoyéticos. Es decir, ninguno de los factores inhibidores van a ser citotóxicos. ¿Qué significa citotóxico? Que no destruye la Que célula. causan, Exactamente, que no destruyen las células. ¿Ibas a decir algo, que vi muy rápido? ¿Juan? Sí, Juan. No, yo iba a decir eso, pero me ganaron. Sí, exactamente. Citotóxico, por ejemplo, la quimioterapia es citotóxica, mata células. Los factores inhibidores no matan células, uno. Su acción siempre va a ser reversible. ¿Qué pasaría si tuviéramos un factor inhibidor de la médula ósea o de la hematopoiesis y que no fuera reversible? ¿Qué se les ocurre que podría pasar? Anemia. Pues no solo anemia, sino pancitopenia, ¿no? O sea, si algo inhibe la hematopoiesis de forma ya definitiva, pues ya valió queso, no tendríamos hematopoiesis. Entonces, factor inhibidor, 1, no son citotóxicos. 2, su acción es siempre reversible. 3, protegen a la célula madre, solamente la detienen en su fase de mitosis o en su fase de síntesis para que ya no haya más células. Y lo tercero es que a las células que están madurando, desde las progenitores y todas las precursoras, las va a apurar. Les hago esta pregunta. Si tenemos una cierta cantidad de células en la médula ósea que están madurando, vamos a poner de ejemplo al eritrocito, una vez que se convierta en un reticulocito, ¿qué va a pasar con esa célula en la médula ósea? ¿A dónde se va a ir? la circulación. A la circulación, a la sangre periférica, ¿no? Se sale de la médula ósea y sale. Igual un neutrófilo llega a la etapa de banda y se va a salir. Entonces, si yo inhibo a las que están empezando la diferenciación, las detengo, y a las que están en la maduración las apuro, las células que están dentro de la médula ósea va a bajar su número. ¿Por qué? Porque se van a ir saliendo y van a ir dejando la médula. Es como cuando ustedes ya terminan, ya empiezan a hacer la residencia o ya terminan la carrera, sus papás van a querer que se vayan de su casa, que desalojen, ya están en una etapa madurativa. Entonces, eso es lo que hacen los factores inhibidores. No sé si me explico, ahorita vamos a verlos. La proteína inflamatoria del macrófago, MIP1 alfa, no citotóxica con acción reversible, inhibe la proliferación de células madre, es decir, en los compartimentos antes de que sean progenitoras, evitando que entren en la fase de síntesis. Y tienen una capacidad estimuladora de crecimiento en los progenitores que ya están madurando, para que se salgan. Otras dos factores inhibidores muy importantes es el factor transformador de crecimiento beta. En la médula ósea se comporta como un inhibidor.
Lo mismo, inhibe la proliferación de progenitores precoces, estimula a los progenitores maduros. Factor de necrosis tumoral alfa. Ejerce acción inhibitoria en los distintos progenitores tempranos hematopoyéticos y potencia la acción proliferativa de la 3 y de la GM para que las células que estén madurando terminen su maduración y salgan de la médula ósea. Si se fijan, los tres que estamos viendo, que son los principales, su acción inhibitoria es apurar a los que están madurando y detener a las etapas tempranas para que la masa celular, lo que decíamos aquí, centra su acción en la masa celular hematopoyética, disminuya. Si nos vamos a ejemplos de enfermedad, por ejemplo, el factor de crecimiento tumoral, de necrosis tumoral, perdón, el factor transformador de crecimiento beta, estas citocinas van a estar elevadas, por ejemplo, en el lupus o en las enfermedades inflamatorias. Entonces, esa acción inhibitoria llevada hacia vamos a decir, hacia lo patológico, por estas citocinas inhibitorias tenemos las anemias de las enfermedades crónicas. Cuando una paciente tiene lupus, va a tener una gran cantidad de citocinas inflamatorias que van a tener una acción inhibitoria en la médula ósea. Por eso es que no nos extraña que una lúpica tenga anemia o que una paciente con artritis reumatoide tenga anemia. ¿Por qué? Porque estas citocinas se están comportando como inhibitorias en la médula ósea. ¿Sí me explico o ya los hice pelotas? ¿Vamos bien? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, perfecto. Entonces, si se atoran, me detienen, por favor. Que no se diga. Otras citocinas que se pueden comportar como inhibitorias sobre la hematopoiesis son los interferones, las prostaglandinas y el factor 4 plaquetario. Todas estas son sustancias inhibitorias. Los dejo en paz con eso. ¿Seguros? ¿No hay dudas o preguntas? Mientras tomo un trago de café. Ok, bien. Esto que vemos aquí es un islote eritroide. ¿Se acuerdan qué célula les dije que estaba al centro del islote eritroide? Alcen su manita. Yaciret. Quiero decir Yaricet y en vez de Yaciret, no sé por qué. los macrófagos. El macrófago. ¿Eres otra vez? Muy bien. Juárez. Ya es la segunda que me contestas. Cuando ya tengan muchas palomitas, necesitan darle oportunidad a sus demás compañeros, ¿eh? Ahorita estamos empezando, no hay problema. Entonces, tenemos aquí en medio al macrófago, alrededor que están aquí son todos los eritroblastos, están alrededor del macrófago porque el macrófago les está dando hierro. Recuerden, eso es importante. Bien, vamos a hablar de la eritropoyesis. Ya terminó. Ahora vamos, como quien dice, a continuar el dibujito que les hice ahí en el pizarrón. Ya llegué, terminó la diferenciación, estamos empezando la maduración. Entonces, la serie eritroblástica importa, o bueno, si yo hago un aspirado de médula ósea y cuento 100 células, entre el 30 y el 35%, alguna literatura se baja al 25, al 35% de los elementos nucleados de la médula ósea deben ser eritroblastos en sus diferentes etapas madurativas. Si yo veo menos, entonces digo que hay hipoplasia eritroide o aplasia de la serie eritroide, si no veo ninguno. Si yo veo más, digo que hay hiperplasia eritroide, si veo más del 35. Desde que es un proeritroblasto, que es la primera precursora, hasta que es un reticulocito, que es la última precursora, porque ya llega al final, es la terminal, que es el eritrocito, esto tarda alrededor de 3 a 4 días. Hay otra literatura que nos avienta hasta 7 días. ¿Sí? Entonces, aquí tengo la célula madre pluripotencial no restringida porque puede dar a todos. Si ustedes se fijan aquí, vamos a acercarnos un poquitito. Espérenme. Ay, no me dejó. Ok. Ahí está. Se ve más bonito. Entonces, si ustedes se fijan aquí, está partidita la flecha. ¿Por qué? Porque me salté todas los compartimentos hasta
el unipotencial o de las progenitoras. Tenemos brotes, tenemos unidad formadora de colonias eritroides, unidad formadora de brotes. Entonces aquí están, ¿no? Si ustedes se fijan acá abajo, esta es la respuesta a la eritropoyetina. ¿Quién es la que tiene mayor respuesta a la eritropoyetina? La progenitora y el proeritroblasto. Tienen una gran cantidad de receptores para la eritropoyetina, ¿sí? Entonces aquí primero empieza a aumentar la respuesta. Eso hace que a partir del proeritroblasto empiecen a sintetizarse cadenas de globina y empiece poquito a poco a acumularse la hemoglobina. Entonces tengo el proeritroblasto, que también les llaman normoblasto, es correcto. Puedo decir eritroblasto o normoblasto. El proeritroblasto es el primero, luego empiezan los 3 eritroblastos o normoblastos. Eritroblasto, ahorita los vamos a conocer, basófilo, policromatófilo, ortocromático. El ortocromático pierde el núcleo y se convierte en un reticulocito. Aquí se sigue acumulando la hemoglobina hasta que llega el reticulocito y finalmente se convierte en un eritrocito. Visto igual, pero de otra manera, aquí está. Déjenme hacerlo un poquitito más grandecita. Ahí está, ¿no? Aquí tengo la célula madre pluripotencial, nos saltamos todas, nos vamos a las progenitoras. Las progenitoras son los brotes y las unidades formadoras de colonias, hacen entre 11 y 12 mitosis, de 2 a 3 mitosis, van aumentando la población y empezamos con las células precursoras. Las células precursoras tenemos, vamos a olvidarnos así, ahí, para olvidarnos de lo patológico, porque esto es hematopoiesis ineficaz, vamos a olvidarnos y vamos a lo normal. Entre qué es un, ahí está, se ve mejor, proeritroblasto, a un eritroblasto basófilo, a los policromáticos o policromatófilos hay 4 divisiones o mitosis. ¿Sí? Una vez que se convierte en un eritroblasto ortocromático, pierde la capacidad de mitosis. Y yo les pregunto, ¿cuál es la última célula que puede hacer mitosis en la eritropoiesis? Ustedes me tendrían que contestar que el eritroblasto policromatófilo. Y si les pregunto, ¿cuál es la primera célula que ya no puede hacer mitosis? Es la misma pregunta pero volteada. Es el eritroblasto ortocromático. El eritroblasto ortocromático ya tiene el núcleo muy pignótico, muy chiquito, está pequeñito, lo pierde y se convierte en un reticulocito y finalmente sale el eritrocito. Si vemos acá abajo, todo esto tarda alrededor de 5 días y el eritrocito vive 120 días. ¿Vamos bien? Sí, doctora, gracias. Perfecto. Entonces seguimos. Vamos a conocerlos, a conocer las células. Entonces, el proeritroblasto es la primera célula que yo puedo reconocer como de la serie eritroide en el microscopio. Empieza la maduración. Todas las células que acaban en blasto van a tener características similares. La primera es que son células grandes. Esta celulota que vemos aquí se tiene que convertir a un eritrocito. Todos hemos visto un eritrocito en el microscopio. No parece para nada un eritrocito. Entonces tiene que hacer un montón de cosas. Todas las células inmaduras van a tener un gran núcleo, un núcleo muy grande y un citoplasma escaso. Si ustedes ven aquí el núcleo, esto lo estamos viendo, es una foto, pero lo estamos como se ve en el microscopio. ¿Dónde está la luz en el microscopio? La fuente de luz. ¿Dónde está? ¿Arriba o abajo? Abajo. 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 Entonces tenemos la laminilla, tenemos donde estamos asomándonos arriba y la luz está abajo. ¿Sí? Entonces, esto que vemos aquí, me voy a acercar un poquito. Si ustedes ven esto, se ven muchos puntitos blancos, muchos puntitos blancos. No es otra cosa más que la luz atravesando el núcleo. ¿Qué quiere decir esto? Que la cromatina en este núcleo está laxa, reticular, fina, deja pasar luz. Y esto que se ve aquí como si tuviera una rayita, como si fuera
como si estuviera hundido, vamos a decir. Esto es un nucleolo. Las células inmaduras se caracterizan por tener un gran núcleo, el citoplasma, la cromatina muy laxa y nucleolos. Vamos a hacerla chiquita otra vez. Ahí. Entonces tenemos, es el primer estadio madurativo, es una célula grande que mide de 20 a 25 micras. Un eritrocito, ¿cuánto mide? 8 micras. Son alrededor de 7 a 8 micras, ¿no? Entonces, imagínense, todavía tiene que pasar por muchos cambios. El núcleo es redondo con nucleolos, es un gran núcleo. El citoplasma le llamamos, a este se le llama, vamos a ver el que sigue, se le llama basófilo, porque el citoplasma se ve azul. Yo lo veo medio morado, pero bueno, decimos basófilo es esto, azul. Va a ser entre 2 y 4 mitosis, va a dar de 2 a 4 precursores de eritroblasto basófilo. El proeritroblasto va a empezar a madurar y se convierte en un eritroblasto basófilo. Lo primero que notamos es que la célula se hizo más pequeña. Ya mide de 16 a 18 micras. El núcleo se está condensando. Aquí, si ustedes se fijan, ya no pasa la luz como pasaba en el otro, ya no se ve la cromatina fina, ya no se ven nucleolos, pierde los nucleolos porque ya el núcleo está madurando, se hace más firme la cromatina, el citoplasma sigue color azul, por eso decimos que es un eritroblasto basófilo. Y no existe síntesis de hemoglobina o es tan baja que aún no la vemos. Aquí va a haber dos mitosis, eritroblasto tipo 1 y tipo 2, que en realidad son muy parecidos. Entonces, si yo veo esta célula, digo, este es un eritroblasto basófilo. Si nos vamos a la etapa madurativa que sigue, es el eritroblasto policromatófilo. Me voy a acercar un poco a la célula porque estos que están aquí al lado son eritrocitos. Si ustedes se fijan, este pedacitito que está aquí chiquito, al lado del núcleo, el color se parece a este, ¿sí o no? ¿Sí lo ven aquí? Otro lugar donde se ve más clarito es acá. Acá, ¿qué está haciendo este eritroblasto? Me voy a regresar para ver los cuadros, sintetizando hemoglobina. Ya empieza la síntesis de hemoglobina. Esto es un eritrocito, esto es hemoglobina. Se le llama policromatófilo porque el citoplasma empieza a adquirir varios colores. El núcleo se hace más redondo y condensado y ocupa, vamos a decir, la mitad de la célula, se está haciendo picnótico, así se le llama, y el citoplasma ya tiene un gris plomo y se empieza a ver rosado. Este es el último estadio que tiene capacidad mitótica. Este todavía puede hacer mitosis. El que sigue, que es el eritroblasto ortocromático, ya no puede hacer mitosis. El núcleo es una bola negra que no deja pasar la luz, la cromatina está completamente condensada, este ya surge por transformación, ya mide de 7 a 10 micras, tiene el núcleo muy pequeño, el citoplasma ya es rosado como la hemoglobina. Si yo le hago una tinción de hemosiderina, que es la tinción de Pearls, aquí le falta una S, entre el 20 y el 25% de ellos van a tener hemosiderina ya depositada, que es el hierro que está utilizando para hacer la hemoglobina. Tras madurar, expulsa el núcleo que es fagocitado por el sistema fagocítico mononuclear de la médula ósea y se convierte en un reticulocito. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. El reticulocito es la primera célula anucleada. Sigue teniendo cierta capacidad de síntesis. Para ver los reticulocitos necesitamos hacer esta tinción de azul de crecilo. Para ver las sustancias estas como serpentinitas, como rayitas que se les ven, son los ribosomas que están haciendo todavía cadenas de globina para que se junten con el grupo M y se sintetice hemoglobina. Conserva cierta basofilia, se ve azuloso. El reticulocito, ojo, permanece 48 horas en la médula ósea y luego sale a la sangre periférica donde permanece como reticulocito 24 horas. Entonces, les pregunto a ustedes, si todos nosotros somos sanos, está por verse, y nos hacen una biometría hemática con reticulocitos, deberíamos tener cierto porcentaje de reticulocitos, ¿sí o no? Sí. Sí.
alrededor entre el 1 y el 2%. El reticulocito me habla de la capacidad regenerativa de la médula, me permite conocer la eficacia de la eritropoyesis. Si en alguien yo detecto no tiene anemia, pero detecto que tiene 0 reticulocitos, entonces puedo decir no hay eritropoyesis. Y si eso se prolonga en el tiempo, ¿qué va a pasar? Si no Anemia hacen, plástica. Luego pues sí no, le va a dar no anemia. necesariamente anemia plástica, pero una anemia, por la causa que ustedes quieran. La anemia plástica generalmente da pancitopenia, pero si no hay reticulocitos, lo único que puedo inferir es que no hay producción de eritrocitos. Entonces, ese paciente, si esto se prolonga en el tiempo, va a desarrollar anemia. Este es el que me permite clasificar las anemias en regenerativas y arregenerativas. Si el paciente tiene anemia, luego lo vamos a ver, se hace una cuenta corregida de reticulocitos y si está menos del 2%, digo que es una anemia arregenerativa. Si está más del 2%, digo que es una anemia regenerativa. Entonces, para eso me sirven los reticulocitos. Y cuando hay una anemia carencial, que al diagnóstico es arregenerativa, y le doy tratamiento, me permite saber de forma rápida la eficacia. Es decir, si alguien tiene una anemia ferropénica o por deficiencia de hierro, en el momento en que yo le doy hierro, me espero de 5 a 7 días, le hago una biometría, tiene que haber una gran cantidad de reticulocitos. ¿Por qué? Porque ya lo que le faltaba a la médula ósea era hierro, ya lo tiene, empieza a producir eritrocitos. ¿Sí me explico o los hice pelotas? Solo con el porcentaje, Doc, ¿era regenerativa mayor al 2% y a regenerativa menor al 2% o al revés? Correcto, correcto. Ok. A regenerativa menos del 2%, regenerativa más del 2%. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, Doc, gracias. Ok, y llegamos a la célula terminal, el chulo precioso eritrocito. El eritrocito tiene forma de disco bicóncavo, por eso es que aquí, como lo estamos viendo de arriba, se le ve una palidez central, que es donde se acercan las membranas. Siempre tiene que haber un exceso de superficie sobre el volumen, es decir, tiene que tener más membrana que hemoglobina para que pueda deformarse y pasar por los capilares. Mide alrededor de 7 a 10 micras, su función es el transporte de oxígeno, transporte de CO2, amortigua, hace un montón de cosas y su promedio de vida es de 120 días. ¿Sí? Entonces, como resumen, la eritropoyesis en la médula ósea constituye entre el 25 y el 35% de todas las células nucleadas de la médula ósea. Conforme va madurando, va disminuyendo de tamaño, de medir 20 a 25 micras hasta medir de 7 a 10. El citoplasma va de azul o basófilo a rosa y el proceso tarda entre 4 y 7 días dependiendo de la concentración de eritropoyetina. Si hay mucha eritropoyetina, las etapas madurativas se acortan porque se necesitan eritrocitos. Su regulación la va a llevar la batuta, la va a llevar la eritropoyetina. Ahí está lo que hace la eritropoyetina. Estimula la proliferación y diferenciación de células progenitoras, reduce el tiempo de maduración celular, eleva la concentración de hemoglobina dentro del eritrocito, facilita la liberación de los reticulocitos. No quiere decir que actúe sobre los reticulocitos. Acuérdense que la eritropoyetina actúa hasta el policromatófilo, después ya no. Nada más como quien dice empuja a los reticulocitos. Y si alguien se pone mucha eritropoyetina o tiene grandes concentraciones de eritropoyetina en la médula ósea, va a producir hipercelularidad o hiperplasia eritroblástica. ¿Qué quiere decir? Ya no va a ser 35%, va a ser más. Por eso un paciente con anemia ferropénica ni le hacemos un aspirado de médula. Ya sabemos que vamos a ver, al dar tratamiento, una gran cantidad de eritroblastos. La eritropoyetina, ¿vamos bien? ¿O me regreso? Todo bien. Ok, la eritropoyetina se empezó a hablar de ella por Carnot y colaboradores, que son los que sí trabajaron en 1906. Se demostró que existía hasta 1950, Reisman y colaboradores. Su origen, se descubrió que su origen era renal en 1957 por Jacobson.
La eritropoyetina, ahí se me cambió, es una alfa-globulina, 70% proteínas, 30% glúcidos, 10% ácido ciálico. Y para los que les gusta la bioquímica, que no me puedo contar ahí, ¿cómo, cómo sabe el riñón que necesitamos eritrocitos? Bueno, la síntesis de eritropoyetina va a depender de la presión parcial de oxígeno. ¿Qué sucede si un paciente tiene anemia? Si tiene, vamos a decir, vamos a ser exagerados y vamos a decir que tiene 6 de hemoglobina. ¿Tendrá hipoxia o no tendrá hipoxia? Sí. Va a tener hipoxia. Entonces, el riñón tiene un sensor, ¿sí? Ese es al sensar, soy chistoso, que hay una disminución en la presión parcial de oxígeno, se va a activar este sensor, que es una hidrolasa, va a activar al factor inducible de hipoxia y va a activar al proteasoma a producir eritropoyetina. Se lleva a cabo la transcripción y va a empezar a producirse eritropoyetina. Esa eritropoyetina por la sangre va a viajar a la médula ósea y va a decirle a la célula madre, necesito eritrocitos. Y la célula madre va a empezar a producir una gran cantidad de eritrocitos. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué es lo que hace o cuál es el gatillo para que se produzca eritropoyetina? Va a ser la hipoxia. Ahorita les puse el ejemplo de la anemia, pero vamos a decir que es un paciente que tiene POC. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Fumaron toda su vida, destruyeron sus alvéolos, pasan los eritrocitos por los pulmones. Ajá. Juan, ¿ibas a hablar? Juan López Pastén. Prácticamente crónica por la falta de oxigenación. No se van a oxigenar los eritrocitos, ¿no? ¿Sí, Elías? Iba a decir que hay una hipoxemia marcada. Va a haber una hipoxemia marcada. Pero aquí fíjense, les estoy poniendo el ejemplo contrario. Sí hay eritrocitos, no hay anemia, pero el intercambio gaseoso en el alvéolo no se está dando. Entonces, va a haber hipoxia, el riñón va a sensar que hay hipoxia, va a producir eritropoyetina, la eritropoyetina va a ir a la médula, se van a producir más eritrocitos. Entonces, en la citometría hemática, ¿cómo lo veríamos esto reflejado? Tendría Un elevados aumento los de niveles de eritrocitos. Tendría eritrocitos. elevado un aumento de eritrocitos, tendría poliglobulia o eritrocitosis. Entonces, a estos pacientes les pones oxígeno y vuelve a bajar la hemoglobina. En ocasiones hay que hacerles hasta sangrías, ¿no? Pero es un ejemplo como que de producción de eritropoyetina anormal por la hipoxia. Sí quedó más o menos claro por qué es que el riñón, al sensar hipoxia, empieza a producir eritropoyetina. ¿Dudas o preguntas? No, Todo bien, doctora. doctora. Gracias. Perfecto. Entonces, aquí vamos a ver si ya le ponemos el moñito, ¿no? Entonces, si el aporte de oxígeno a los tejidos es normal y las necesidades de oxígeno de los tejidos está, vamos a decir, en homeostasis, va a haber cierta concentración de eritropoyetina de forma basal, vamos a decir, porque todos los días se nos mueren eritrocitos, todos los días la médula ósea tiene que reponer eritrocitos, entonces va a haber eritropoyetina siempre. ¿Qué puede hacer que disminuya la concentración de eritropoyetina o que el riñón deje de producir eritropoyetina? Si yo aumento el aporte de oxígeno a los tejidos, aquí ponemos poliglobulia y hiperoxia. ¿Qué pasó con este hombre de la bicicleta que se ponía eritropoyetina? Que le quitaron todas sus medallas, se me fue el nombre del tipo este. ¿Por qué se ponía eritropoyetina? ¿Y en qué lo ayudaba que Para, tuviera? pues Ajá. para oxigenar más los tejidos en las piernas y así aumentar su resistencia y tener Su mejores capacidad. resultados. Exactamente. Entonces, si hay poliglobulia con hiperoxemia, voy a aumentar el aporte del oxígeno a los tejidos y obviamente mi riñón va a dejar de producir eritropoyetina porque, bueno, se la estoy poniendo o no la necesita. Aquí nos vamos como que de este lado, que sería el más lógico, disminución en las necesidades de oxígeno por los tejidos. Y el mejor ejemplo que podría poner es el hipotiroidismo. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen hipotiroidismo?
¿Ya llevaron endocrino? Disminuye su metabolismo en general. Exactamente. Los pacientes con hipotiroidismo no tienen hormonas tiroideas, el metabolismo baja. Nuestro metabolismo, su base es el oxígeno. Entonces, un paciente con hipotiroidismo que está gordito, se siente y se queda dormido, es bradilalia, bradipsiquia, todo, porque el metabolismo está muy bajo, no se consume el oxígeno, entonces se forma una especie de hiperoxemia. En un paciente hipotiroideo descontrolado, va a disminuir la producción de eritropoyetina porque el oxígeno no se está consumiendo. El mismo ejemplo sería el ayuno, ¿no? En el ayuno también nuestro metabolismo baja y bueno, si te quitan la hipófisis, obviamente no vas a tener hormonas tiroideas, la estimulante de la tiroides, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el ejemplo de situaciones clínicas en las que disminuiría la producción de eritropoyetina. Si no hay dudas, vamos a la que sigue. Aumento, que es lo que pasa normalmente, aumento en la producción de eritropoyetina, que disminuya el aporte de oxígeno a los tejidos. Ya pusimos aquí donde pone hipoxia, disminución del flujo sanguíneo renal o un paciente con anemia. El riñón, aquí está fácil, el riñón sensa hipoxia, el riñón aumenta la producción de eritropoyetina. Si nos vamos del otro lado, que aumenten las necesidades de oxígeno por los tejidos y aquí están poniendo administración de hormona tiroidea o más fácil el hipertiroidismo, lo contrario. ¿Cómo son? Y digo las porque es más frecuente en las mujeres, las pacientes con hipertiroidismo, ¿cómo están? ¿Cómo son las hipertiroideas? Delgadas. Chiquitamente Con delgadas. Delgadas. Yo tuve una paciente que llegó, la mandaron porque había bajado mucho de peso y tenía algunas alteraciones en la citometría hemática. Y yo vi su foto de su carnet y la vi a ella y dije, es que no es la misma paciente. Y me dijeron, sí, doctora, es que ha perdido 30 kilos en unos meses. Eso no es normal. Lo que tenía era un cuadro de hipertiroidismo, ¿no? Entonces están delgadas, ¿no? Ahí aumenta la necesidad de oxígeno por los tejidos. Entonces es el efecto contrario, ¿no? Entonces, ¿dudas o preguntas hasta aquí? ¿No? Ya vamos a acabar con la difícil. Ya acabamos con la eritropoyesis, que es la difícil y la larga. Las demás ahorita nos vamos a ir bien rápido. ¿Ninguna duda o pregunta? No, doctora. No, doctora, gracias. Ok, vamos a la mielopoyesis. La mielopoyesis, estamos hablando de los granulocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los neutrófilos tienen de 3 a 5 segmentos, el basófilo y el eosinófilo, su núcleo solo se divide en dos y tiene gránulos naranjas o gránulos morados o negros. Sí, ahorita vamos a ver. Y estas son las etapas madurativas de todos: mieloblasto, promielocito, metamielocito, banda I, segmentado. ¿Sí? Entonces, las etapas madurativas, decíamos, unidad formadora de colonias de célula tallo, luego esta es no restringida, la pluripotencial restringida, bipotencial, unipotencial o progenitora, aquí termina la diferenciación, empieza la maduración, mieloblasto, mielocito, metamielocito, callado, banda o juvenil y segmentado. ¿Quiénes salen a la sangre? Ellos dos. Aquí les puse un neutrófilo que les está sonriendo, ¿sí? Entonces empezamos con el mieloblasto. Termina en blasto, eso quiere decir que es una célula inmadura, es la primerita de la serie mieloide y va a tener un núcleo muy grandote, una cromatina fina y nucleolos y un citoplasma escaso. Mide de 15 a 20 micras. El citoplasma al inicio es agranular o puede tener pequeños gránulos azurófilos. Azurófilo suena azul, pero no es vino. Los gránulos azurófilos son como rojos oscuros y también puede tener gránulos azules que, bueno, no es tan fácil verlos. El núcleo es redondo, ocupa 4/5 partes de toda la superficie, es mucho núcleo, poquito citoplasma. La cromatina es nuclear, fina, reticular y puede tener de 2 a 5 nucleolos muy bien definidos. En esta es en la que mejor se ven los nucleolos. Me acerco, ahí está, ¿no? Se ve, este es el nucleolo. El mieloblasto se va a convertir en un promielocito.
Aquí, lejos de que disminuya el tamaño de la célula, aumenta un poco. ¿Por qué? Porque lo que aumenta es el citoplasma. Si ustedes ven aquí, me voy a acercar otra vez un poquito. Ahí está. Aquí está el núcleo. Todavía se ven los nucleolos, tienen muchos nucleolos, pero el citoplasma creció y tiene una gran cantidad de gránulos azurófilos. Entonces, déjenme volverla a hacer chiquita. El promielocito mide de 22 a 25 micras, contiene una gran cantidad de gránulos azurófilos o gránulos primarios. La cromatina es más gruesa y los nucleolos son menos definidos. Se hizo más grande porque en la etapa de promielocito está haciendo gránulos primarios. Luego se convierte en un mielocito. El mielocito nuevamente ya no ocupa el núcleo tanto, sino es como 50 y 50. El núcleo ya está mucho más, con la cromatina mucho más densa o gruesa. Ya no se ven tan bien los nucleolos, ya no tiene nucleolos, y aquí empiezan a aparecer los gránulos secundarios que se ven, dicen que son celestes, ¿no? Se ven más claritos. ¿Sí? Esta, ojo, no lo tengo anotado en ninguna parte, anoten ustedes. Esta es la última etapa madurativa con capacidad mitótica. Cuando se convierte en un metamielocito, y yo me lo aprendí así, cuando se le abolla el núcleo, se le abolló, ¿sí o no? Es cuando pierde su capacidad para la mitosis. Ya un núcleo abollado ya no puede hacer mitosis. Ya mide de 14 a 20 micras, ya tengo gránulos neutrofílicos, gránulos primarios, gránulos secundarios, y lo característico de esta es el núcleo pequeño y reniforme. ¿Qué está haciendo? Se está preparando para convertirse en una banda y luego en un segmentado. Después del metamielocito sigue el neutrófilo juvenil en banda, callado, así le llaman. Ya el núcleo es una U, el citoplasma va a tener muchos gránulos y ya se ve como rosado. Este ya puede salir a la circulación. Este se va a convertir en un neutrófilo segmentado, que es nuestro leucocito más abundante en la sangre. Mide de 12 a 14 micras. El citoplasma es rosa con numerosos gránulos neutrofílicos finos. Y aquí puse dos porque los eosinófilos y los basófilos se pueden dividir en dos. El neutrófilo va de 3 a 5. ¿Sí? Miren cómo le sonríe el neutrófilo. ¿Dudas o preguntas de las etapas madurativas? ¿No? Ok. Entonces, los que están acá arriba son los que todavía pueden hacer mitosis. Mieloblasto, promielocito, mielocito. El promielocito hace gránulos primarios azurófilos, el mielocito hace gránulos secundarios, se convierte en un metamielocito. Estos que están acá abajo ya no pueden hacer mitosis. Metamielocito, callado, banda juvenil, y neutrófilo segmentado, con sus dos tipos de gránulos. Lo mismo, la célula tallo, el compartimento mitótico, mieloblasto, promielocito, mielocito, el compartimento maduración de almacenamiento, metamielocito, callado y segmentado. Las que salen a la sangre son la banda y el segmentado. ¿Dudas o preguntas? Les digo que estas ya son más fáciles. Doctora, Hey, la importancia, bueno, no importancia, pero la relevancia de la etapa de metamielocito prácticamente es la reconfiguración de su núcleo, sí, se convierte un mielocito, se convierte en metamielocito cuando el núcleo se hace reniforme. pero, o sea, ya ahí los gránulos y eso ya no cambia como tal, ya Ya se solo... produjeron, los gránulos ya se sintetizaron en las etapas madurativas previas. Ya lo único que termina de hacer es el núcleo segmentarse. Ok, ok, gracias, doctor. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ok, la regulación de la mielopoiesis o granulopoiesis, sus citocinas más importantes son los factores estimulantes de crecimiento. Aquí lo puse en inglés, es los FEC, que es el G y el GM, más la interleucina 3 y 6, que ya sabemos que son importantes. Estos dos, la 3 y 6 con el GM, van a llevar a la producción de células que van a ser primero bipotenciales y luego ya se va hacia el FEC-G, que es el de los neutrófilos. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí me faltó el FEC-G, pero son los dos. ¿Dudas o preguntas de la regulación?
¿no? Bien. Vamos con la que es diferente, la megacariopóyesis. Los megacariocitos son unos celulones que llegan a medir hasta 100 micras. Miren esta celulota. Y el citoplasma, aquí se ve, se va a convertir en las plaquetas. Estas que están acá abajo son plaquetas. Este es el megacariocito visto de cerca en 100 y este es visto en 40, ¿no? Así se ven chiquititos. Entonces, la megacariopóyesis. Las etapas madurativas de la megacariopóyesis, volvemos. Célula stem cell, me salto todo bipotencial, pluripotencial, restringido, bipotencial. Llego a la progenitora, que es la unidad formadora de colonias o de brotes de megacariocitos. Luego se convierte en un megacarioblasto, promegacariocito, megacariocito, que el desprendimiento de su citoplasma me va a dar plaquetas. Cada megacariocito va a producir alrededor de 10.000 plaquetas y luego ya se muere y ya los núcleos se fagocitan. La característica diferencial de la megacariopóyesis es que las divisiones nucleares, es decir, se sintetiza DNA, se hacen muchos núcleos, pero esas divisiones nucleares no van seguidas de la correspondiente división citoplasmática, lo cual va a resultar en una célula poliploide, es decir, con muchos cromosomas, de gran tamaño y numerosos núcleos. ¿Sí? Esta es su característica diferencial. Entonces, la primera etapa madurativa es el megacardioblasto. Nuevamente, es una célula. En este caso va a ser pequeña, porque ahora también esa es otra cosa diferente de los megacariocitos. Ya vimos que las dos que acabamos de ver va de una célula grande a una pequeña, que iba al revés. De una pequeña que mide alrededor de 20 micras a una grandotota que mide 100 micras. Es un núcleo grande con nucleolos, con cromatina, como todas las células inmaduras, y su citoplasma basófilo sin granulaciones. Ese es el megacardioblasto. El megacardioblasto se convierte en un promegacariocito. En esta etapa se sintetizan todos los núcleos, finaliza la síntesis de DNA e inicia la granulogénesis. Nuestras plaquetas están llenas de gránulos, son 3 tipos de gránulos, ¿no? Entonces, termina en el promegacariocito de producir núcleos y empieza la granulogénesis. Durante toda la etapa de megacariocito son células ya de gran tamaño, 80 a 100 micras, con el citoplasma cubierto de gránulos azurófilos o rojos, con un núcleo, entre comillas, uno, porque no es uno, ya sabemos que son muchos, multilobulados, son muchos núcleos pegados, aquí se ven, que pueden ser hasta 32, y la ruptura y desprendimiento de los fragmentos del citoplasma me van a dar lugar a las plaquetas. Las plaquetas son los elementos formes más pequeños, miden de 1 a 3 micras, carecen de núcleo y muchos los consideran fragmentos. Y su principal función está en la coagulación, en las etapas, en la etapa primaria, ¿no? En la hemostasia primaria. ¿Dudas o preguntas de las etapas madurativas? Ya casi acabamos. Bien. No, doctora. La regulación. La citosina más importante para la megacariopóyesis es la trombopoyetina, que ya vimos que se produce en el hígado y en el riñón, junto con la interleucina 3. La trombopoyetina actúa en todas las fases evolutivas de las plaquetas. Le pusieron trombopoyetina porque el 25% es igual a la eritropoyetina y ya dije su sitio de producción, hígado y el riñón. Entonces, la más importante de la regulación de la megacariopóyesis es la trombopoyetina. Bien. ¿Ninguna duda o pregunta? No, doctora. Ya No, vamos doctora. rapidísimo. De la linfopoyesis y de la megacariopóyesis no me meto mucho en la regulación, porque finalmente la regulación va a depender de nuestras interleucinas y de nuestras necesidades, ¿no? Si estamos infectados, pues se producen más monocitos, más linfocitos, ¿no? Entonces, la linfopoyesis, las etapas madurativas es linfoblasto. Esta es una leucemia linfoblástica, por eso hay tantos linfoblastos. Son unas celulotas, puro núcleo, nada de citoplasma. Ahorita vamos a ver. Linfoblasto, prolinfocito, linfocito grande, linfocito pequeño. Entonces, hay que entender, la linfopoyesis se va a desarrollar principalmente en los tejidos linfoides del cuerpo. Ya sabemos que hay tejido linfoide primario y secundario. El primario es la médula ósea del timo, el secundario vaso y ganglios linfáticos, los
todos los, el tejido linfoide en nuestro tubo digestivo, amígdalas y en pequeños folículos en la médula ósea, ¿sí? Entonces, la linfopoiesis se lleva a cabo en los tejidos linfoides. La primera es el linfoblasto, mide de 15 a 20 micras. Si nos acercamos, es prácticamente puro núcleo. Aquí, hagan de cuenta, este es el citoplasma, este pedacitito, aquí, un pedacitito de citoplasma acá, otro pedacito acá. Si se fijan, es puro núcleo, la cromatina sí lo atraviesa la luz. Vamos a ver nucleolos, pero no tan prominentes como en la mieloide, van a ser menos prominentes. Aquí está. Citoplasma no granular, no tiene gránulos, es azul oscuro. Se puede ver en la periferia alrededor del núcleo un poco más claro. Núcleo grande, cromatina reticular punteada con 1 a 2 nucleolos. El linfoblasto se convierte en un prolinfocito. Suceden dos cosas. La cromatina se aglomera, se hace más gruesa y empieza a crecer el citoplasma. Una banda ancha de citoplasma azul con cromatina nuclear aglomerada. Es una etapa madurativa súper cortita, porque el prolinfocito se puede convertir en un linfocito grande o en un linfocito pequeño. El linfocito grande mide de 12 a 16 micras. Lo que es grande es su citoplasma. Sí, aquí sí se ve más o menos bien. El citoplasma es azul celeste, se oye bonito, pero sí parece azul del cielo, ¿no? Aquí está, aquí está todo su citoplasma. ¿Sí? Puede tener uno que otro gránulo azurófilo y el núcleo ya está redondo, puede ser un poco indentado y la cromatina está aglomerada. ¿Sí? El linfocito pequeño, estos son los que vemos más circulando, mide de 9 a 12 micras de diámetro, tiene un citoplasma escaso, un núcleo muy grande con la cromatina aglomerada. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? Ya vamos a acabar de la linfopoiesis. Doctora, ¿de qué dependería que el linfocito, bueno, que el prolinfocito decidiera ser grande o pequeño? Más bien son dos tipos distintos de linfocitos. En realidad no hay una forma que yo podría asegurarte cuál es linfocito T y cuál es linfocito B, pero generalmente los linfocitos grandes granulares son T o natural killer y el linfocito pequeño generalmente es B. No sé si me explico. Sí, gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más alguna otra pregunta? Ok, vamos con la última que es la monopoiesis. Si vemos una célula fea es un monocito. El núcleo agarra la forma que se le pega la gana. Aquí parece un corazón, aquí parece un Pac-Man, ¿no? Monoblasto, promonocito, monocito, si se mete a los tejidos, se convierte en un macrófago. La monopoiesis se lleva a cabo principalmente nuevamente en el vaso, en los linfoides y en menor medida en la médula ósea. Sabemos que es un hijo de la GEM porque trae el 33. Esta es la célula más primitiva o inmadura, 18 a 22 micras. El citoplasma es claro, la cromatina está muy fina, la atraviesa muy bien la luz. Aquí está. Y va a tener nucleolos. Estos son los nucleolos y aquí está el citoplasma. Puede empezar a tener vacuolas, pero las vacuolas se ven más en el promonocito y en el monocito. El promonocito mide alrededor de 20 micras, el núcleo se hace la cromatina más gruesa, el núcleo puede ser contorneado plegado, el citoplasma sigue siendo azul grisáceo y puede tener gránulos. Sigue siendo laxa la cromatina, pero menos que en la etapa anterior. Y el último es el monocito. ¿A qué se dedican el monocito o macrófago? ¿Qué es lo que hacen? Fagocitan. Bueno, son proinflamatorios o antiinflamatorios dependiendo del contexto. Y fagocitan, ¿no? Lo dijiste perfecto. ¿Qué creen que sean estas vacuolas? Algo que se fagocitó. Los monocitos, no sé si alguna vez han visto en una citometría, reportan así como monocitos reactivos cuando tienen muchas gránulas. Yo digo monocitos enojados, ¿no? Están comiendo.
Miden de 15 a 18 micras, es la célula que tenemos circulando más grande. El citoplasma puede ser azul grisáceo. En vidrio esmerilado por las vacuolas con algunos gránulos azurófilos. El núcleo puede ser redondo, reniforme, lobulado, la forma que se le pegue la gana, pero la cromatina ya es gruesa. Dice como en madejas. ¿Sí? Y bueno, esta la dejé al final por alguna razón. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, doctora. No, doctora. Ok, nosotros hacemos el aspirado de médula ósea. Aquí se ve muy claro en la espina posterior, que está ahí cerquitita de la carnita. La pueden hacer así de lado. A mí no me gusta, el paciente se mueve horrible y da ñañaras. Yo prefiero así boca abajo. Este paciente está boca abajo. Esta aguja que se ve aquí no es Osgood, es Hamshidi, es la grandota. Y aquí lo que está haciendo es aspirar. Atravesamos el hueso, atravesamos la primera tabla externa del hueso, llegamos a la médula ósea, le quitas el trocar y le pones una jeringa y absorbes, ese es un aspirado de médula ósea, o bien la aguja más gruesa, atraviesas la tabla externa, le quitas el trocar, esa es la de Hamshidi, es más grandota, y metes la aguja unos 3 centímetros para que un tubito del hueso se meta dentro de la aguja, lo fracturas, que quede ahí adentro y sacas. Esa es una biopsia de hueso. El aspirado de médula me permite precisamente ver las células así, como las estamos viendo, de cerquita, bonitas. Y la biopsia de hueso me deja ver de forma más generalizada, ¿no? La celularidad, si hay fibrosis, si algo está invadiendo. Hagan de cuenta que es como en el Google Maps, una panorámica. Y el aspirado es como si me metiera a lo más chiquito y ven que luego hasta podemos ver así las fotos de las casas, así. No sé si me explique. ¿Sí? Sí. Doctora. Sí, doctora. Ok. Doctora. Puedo decir que hemos terminado. Esta ya es la última. ¿Dudas o preguntas? No, doctora. Gracias. ¿No? Ok. No, doctora. Ahorita abrí la sesión con el grupo de las 4, ¿verdad? De los lunes. Sí. Voy a subir la grabación, ahorita la paro, la descargo y la voy a subir en el otro grupo y en el de ustedes como una tarea, por si quieren bajarla después, por si quieren volverla a ver, por lo que quieran. Los que no entraron a clase la pueden ver, ¿sale? Entonces va a quedar como tarea grabada. No es que me tengan que entregar la tarea ni que yo me meta a ver quién sí lo vio y quién no lo vio, no. Nada más es para que tengan la grabación disponible. ¿Sale? Sí, doctora, muchas Sí, gracias. doctora, muchas gracias. Bien, Gracias. si todo va bien, no se atora nada, nos vemos el lunes con el grupo a las 4:30, con el otro grupo a las 6. ¿Va? Sí, Doc, muchas